Il Grande Torino, un equipo demasiado maravilloso para envejecer. Orgullo de la nación italiana. Su fama trascendía lo deportivo, pues era considerado como un embajador del renacimiento de la Italia de la posguerra. Hay que recordar que el régimen fascista del país de la bota había sido aliado de la Alemania nazista y se la consideraba cómplice de los crímenes contra la humanidad, un hecho que llenaba de vergüenza a sus ciudadanos. Sin embargo, gracias a su calidad, Il Grande Torino no solo era reconocido como uno de los mejores equipos del mundo, sino que había contribuido a cambiar esa imagen negativa en el exterior. Únicamente la Segunda Guerra Mundial había interrumpido su saga victoriosa, pues desde 1942 era el dueño absoluto de la Serie A del calcio italiano. Había ganado las 4 ligas disputadas y estaba encaminado a ganar su quinto scudetto consecutivo en la temporada 1948-1949. En un tiempo en el que se otorgaban 2 puntos por triunfo, a falta de 4 fechas le llevaba 4 unidades a su escolta, el Inter, con el cual había empatado en su último compromiso disputado el 30 de abril en el San Siro. El último juego antes de partir. Unos meses antes, en el marco del amistoso disputado entre las selecciones de Italia y Portugal, Chico Ferreira, capitán de la selección Lusi del Benfica, le había pedido a su homólogo de la escuadra azzurra y del Torino, Valentino Mazzola, para que hiciera las gestiones con la directiva de su club para realizar un amistoso entre ambos clubes. La mayoría de las fuentes consultadas dicen que con motivo de su retiro del fútbol, pero la realidad es que se trataba de un homenaje del club al jugador, quien terminaría su carrera 3 años después. El partido, jugado el 3 de mayo de 1949 en el Estadio Nacional de Lisboa ante 40.000 espectadores, terminó 4-3 en favor de los locales, un resultado que de ninguna manera menoscabó la calidad del ilustre visitante, que además del desgaste sufrido en su último partido contra el Inter, actuó disminuido, pues Mazzola, quien venía quejado por un estado gripal, jugó con unas líneas de fiebre, además de sufrir la lesión de Gavetto a los 25 minutos de iniciado el cotejo. Tras el encuentro, los equipos compartieron una cena de confraternidad y acordaron jugar la revancha el 19 de junio. Pero no pudo ser. El destino había querido que ese fuese el último partido del histórico conjunto italiano. La niebla, la lluvia, la tragedia. A la mañana siguiente, el trimotor Fiat G212 partió de Lisboa e hizo escala en Barcelona, donde reabasteció combustible. Originalmente estaba previsto que se dirigieran al aeropuerto de Milán, pero se cree que los agotados jugadores le pidieron al comandante Pierluigi Meroni que volara directo al aeropuerto de Turín, donde además de estar más cerca de sus hogares, la delegación tendría controles aduaneros más complacientes que en Milán a la hora de ingresar los artículos comprados en Lisboa. A las 14:50 el avión despegó con destino a la capital piamontesa, donde las condiciones meteorológicas eran pésimas. A las 16:55 desde la torre de control le informaron al piloto de la nave de los chubascos y las fuertes ráfagas de viento que azotaban la ciudad, así como que las nubes estaban inusualmente bajas, por lo cual tendrían muy poca visibilidad horizontal, apenas unos 40 metros. A esta circunstancia de la naturaleza se sumó entonces un hecho que terminaría desencadenando la tragedia. Todo indica que hubo un desperfecto en los instrumentos, pues el piloto informó a las 16:59 que volaba a 2.000 metros de altura, la misma que mostraba el altímetro cuando fue hallado con la aguja trabada marcando esa altitud. Pero la realidad es que lo hacía a una altura muchísimo menor, además de que los vientos habían desviado el curso de la nave, y según las investigaciones que se realizaron posteriormente, el capitán Meroni habría estimado que la colina y la basílica de Superga, borradas por la niebla y la lluvia, estaban a su derecha, por lo que cuando comenzó su descenso, en lugar de sobrevolar esa colina de 672 metros sobre el nivel del mar, en realidad estaba volando rumbo al muro de contención de la parte posterior de la basílica. Los análisis del accidente concluyeron que la estructura emergió de manera tan repentina en su trayectoria que no había podido realizar ninguna maniobra para ascender o virar. El reloj marcaba las 17:03, es decir, 4 minutos después de su último contacto con la torre de control. El estruendo fue terrible y el capellán, Tancredi Rica, quien se encontraba leyendo un libro de oraciones en el primer piso, pensó que era un terremoto. No hubo sobrevivientes, murieron en total 31 personas, entre ellos 18 futbolistas y los 2 entrenadores, además del masajista, dirigentes, periodistas y los miembros de la tripulación. Informadas la policía y los bomberos acerca del accidente, en un primer momento no sabían a quiénes pertenecían los restos que encontraban, hasta que alguien vio 2 camisetas de color granate con el escudo tricolor que identificaba al último campeón del calcio.
Supieron entonces que era el avión en el cual el Torino regresaba de Lisboa. La noticia más terrible. La noticia corrió como reguero de pólvora y las autoridades, además de impedir el paso a los particulares que querían llegar hasta la basílica, buscaron a don Vittorio Pozzo, quien había sido técnico de la Azzurra hasta el año anterior. Como conocía a todos los jugadores, desfigurado por las lágrimas y el dolor, y sufriendo desmayos, tuvo la penosa responsabilidad de reconocer sus cuerpos. El legendario técnico, bicampeón del mundo, contaría en sus memorias. Uno a uno los reconocía a todos. Pocos jugadores tenían rasgos deformados. Muchos habían perdido los zapatos o incluso ambos pies, como tantos soldados en la guerra. Esta ingrata tarea Pozzo tuvo que repetirla con los peritos en las 2 morgues del cementerio de Turín. 3 integrantes del Torino salvarían sus vidas. El joven de 19 años Luigi Giuliano no pudo viajar por un retraso en la obtención del pasaporte, y el portero Renato Gandolfi, quien a pesar de ser el arquero suplente, fue desplazado por el tercer guardameta del plantel, Dino Ballarin, por quien había intercedido su hermano Aldo, defensor de amplia trayectoria en el equipo. Esta injusta decisión no le sentó nada bien a Gandolfi, pero le terminaría salvando la vida. El otro que no viajó fue Sauro Tomá, el único titular del equipo. El defensor había maldecido y llorado por su mala suerte, pues una lesión le había impedido viajar con el plantel. Ya anciano, él contaría entre lágrimas que la noche antes del accidente su esposa lo había consolado diciéndole que no llorara más, y me llegó a decir que era mucho mejor que no hubiera viajado, porque ella tenía un mal presentimiento con ese viaje. Tomás murió a los 92 años y fue el último sobreviviente de la histórica escuadra Granate. Un cuarto jugador, Pietro Ferraris, al que también se lo menciona entre los que escaparon de la muerte, en realidad había abandonado el club el verano anterior, tras ganar 4 scudettos con el Torino. Sin embargo, volvería a vestir su camiseta por una circunstancia especial de la cual hablaremos posteriormente. Por último, un futbolista internacional de primer nivel también estuvo a punto de ser parte del viaje a Lisboa. Nos referimos a Ladislao Kubala, quien había escapado de su nativa Hungría y había sido tentado por 2 grandes del calcio, el Inter y el Torino, lo que no se había podido concretar porque la Federación Húngara vetaba cualquier negociación. Sin embargo, refieren que ya tenía todo acordado para participar en el amistoso contra Benfica. 2 versiones circulan sobre los motivos que para su fortuna frustraron el viaje de quien después tendría una brillante carrera con el Barcelona. La primera, que el mismo día del viaje le informaron que su esposa y su hijo habían logrado huir de Checoslovaquia y le esperaban en Udine. La otra, que el presidente del Torino le impidió embarcarse temeroso de una sanción federativa. El dolor de todo un país. Naturalmente, toda la nación italiana y la ciudad de Turín especialmente quedaron estremecidas por la tragedia. El periodista Indro Montanelli del Corriere della Sera resumía el dolor insoportable de la siguiente manera: los héroes son siempre inmortales a los ojos de quienes creen en ellos, y así los chicos creerán que los del Torino no están muertos, solo están lejos. El 6 de mayo se realizaron las exequias. Ese mismo día, faltando aún 4 fechas, el Torino fue declarado campeón de la Liga. Ottorino Barassi, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, lo anunció así: Capitano Valentino, he aquí la 5ª copa, la Copa del Torino, guárdala cuán grande es, contiene el corazón de todo el mundo. Los féretros fueron entrando en la capilla ardiente situada en el interior del Palazzo Madama, en el mismo orden en que salían al campo cada domingo, mientras por la megafonía se anunciaban sus nombres. Posteriormente se ofició el funeral. Se estima que medio millón de personas plenaron las calles de Turín para despedir a sus héroes camino al cementerio, y al paso de los ataúdes algunos arrojaban flores y otros se arrodillaban sollozando. Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Tuo viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché, la vita che scorre pian piano lontana da me. Quel giorno di pioggia tu forse ricordi qual è, quel giorno di pioggia tu forse ricorderai che quel giorno di pioggia la stanza era densa, la tua espressione era di circostanza, le mani mai ferme portate alla bocca, quegli occhi tuoi gonfi guardavano me,
Io risi, poi piansi, fai un po' come vuoi. La pioggia batteva sul viso tra noi, batteva sul nostro dolore, più vivo che mai. Quel giorno di pioggia tu forse lo ricorderai. Quel giorno di pioggia tu forse non lo scorderai. Quel giorno di pioggia non pioverà più. Col tempo si cambia e cambierai tu. Si cambia con forza o forse non so. Si cambia per forza ma non scorderò quel giorno di pioggia, lo schianto nel cielo che spense in un lampo il El final de una época gloriosa. Para la fecha 35, disputada el 8 de mayo, es decir, 4 días después de la tragedia, en todos los estadios se hizo un minuto de silencio en honor a la escuadra Granate, cuyo juego lógicamente fue suspendido. Los últimos 4 partidos, todos saldados con victorias, el Torino los jugó con los futbolistas del plantel que no viajaron y juveniles. Como una señal de respeto, sus rivales también presentaron equipos de las divisiones inferiores. Este trágico hecho marcó el final de una era en el fútbol italiano, pues a diferencia del estilo netamente defensivo que caracterizaría su fútbol posteriormente, el Torino, que conformaba la columna vertebral de la selección, priorizaba la ofensiva inculcada por sus entrenadores, Ernst Emstein, un húngaro de origen judío que había escapado de los campos de concentración, y el inglés Leslie Livesley. 8 jugadores del Toro eran regularmente titulares de la escuadra azzurra, y en el triunfo 3-2 frente a Hungría en 1947, fueron 10 los hombres del equipo Granate que saltaron a la cancha, más el arquero Lucidio Sentimenti de la Juventus, en tanto que para su último amistoso disputado un mes antes en Madrid, con victoria 3-1 ante España, fueron alineados 6 jugadores del Torino. Eran ellos, naturalmente, los que imprimían el estilo ofensivo del equipo, pero la catástrofe impidió que pudieran mostrar todo su talento en el Mundial del 50, y quienes ocuparon su lugar, además de tener una calidad inferior, estaban tan impactados por la tragedia que no quisieron viajar en avión a Brasil, y lo hicieron en una desgastante travesía de 18 días en barco que terminó minando aún más sus posibilidades de hacer un buen torneo. El fútbol italiano perdió también a su gran capitán, Valentino Mazzola, considerado por algunos como el jugador más completo que tuvo la Azzurra en su historia. De él dijo Giampiero Boniperti, histórico hombre de la Juventus que lo enfrentó en ardorosos derbis: si tengo que pensar en el jugador que en la historia ha tenido más influencia en el juego de su equipo, no pienso en Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Maradona o Platini. O mejor dicho, también pienso en ellos, pero solo después de Valentino Mazzola. Naturalmente, nadie sufrió más la catástrofe que el propio Torino, que jamás pudo recuperar su esplendor, pues su historia dio tal giro que desde entonces solo en una ocasión pudo volver a ganar el Scudetto en la edición de 1975-1976. Pero el fútbol jamás olvidó a este equipo, y mucho menos sus hinchas, quienes cada 4 de mayo suben en procesión a la Basílica de Superga para recordar el día en que murieron los hombres y nacieron los eternos, los inmortales. Porque, como afirma el director del Museo del Grande Torino, Domenico Beccaria, esa tragedia sacó al Torino de la historia del fútbol y lo hizo entrar en la leyenda del deporte mundial. I campioni d'Italia, Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Buongiorni, il nostro capitano Valentino Mazzola, i campioni d'Italia. Solo la muerte pudo derrotarlos. Refiere Urbano Cairo, presidente del Torino desde 2005, que el conjunto Granate era un equipo al que a menudo le bastaba un cuarto de hora para ganar un partido. Cuenta que su capitán, Valentino Mazzola, se subía simbólicamente las mangas de la camiseta y que esa era la señal para sus compañeros, la hora de los 15 minutos de fuego en que llegaba la magia y su equipo decidía el partido. Otros refieren que la arenga a sus jugadores era con la voz de "Alé Toro", y estos ya entendían la consigna.
que venía a ser algo así como ataque arrasador. No falta tampoco quien mencione a Oreste Bormida, un hincha que cuando tocaba la corneta todos sabían que el Torino atropellaría a su rival sin contemplaciones. El grande Torino dejó récords que no han podido batirse en más de 70 años. La mayor goleada, 10-0 a Alessandria, 125 goles en la temporada 1947-1948, con un promedio de más de 3 goles por partido y ganando 19 de los 20 partidos como local. En esa campaña perdieron 1-0 con la Roma al terminar el primer tiempo y en el complemento le hicieron 7 goles. Su estadio, el Philadelphia, era casi inexpugnable y el Toro no perdía allí desde febrero de 1943 y para la fecha de su desaparición había alcanzado los 93 partidos invicto, con 83 triunfos y 10 empates, y se había ganado con toda justicia que lo bautizaran como el equipo imbatible. Y lo seguirá siendo eternamente, porque como expresó al día siguiente de la tragedia el periodista Carlo Carlin Bergoglio de Tuttosport, el Torino era un equipo demasiado maravilloso para envejecer. El gesto inolvidable de River. Al otro lado del Atlántico había un equipo que tenía la misma filosofía del Torino, River Plate, con su famosa máquina, que en la década de los 40 estaba también entre los mejores del mundo, y es para muchos el mejor de la historia en Argentina. A semejanza del Torino, controlaba los partidos y parecía que los definía solo cuando quería. A ellos los llamaban también los Caballeros de la Angustia, y aunque hay varias teorías sobre el origen de ese mote, el más aceptado es que sus hinchas se angustiaban porque recién definía los partidos en la parte final o lo hacía apenas por un gol. Este equipo, repleto de figuras, tendría un gesto espléndido con el Torino. Los millonarios, en un viaje que duró 34 horas, volaron a Turín para enfrentar a un combinado formado por los mejores jugadores italianos, que llamaron Torino Símbolo, y naturalmente vestía la camiseta granate. El mismo también capitaneado por el mencionado anteriormente Pietro Ferraris, quien durante varios años había sido compañero de los fallecidos. El juego fue presenciado por una multitud de 60.000 aficionados en el Estadio Comunale de Turín, que se rompió las manos aplaudiendo a los jugadores riverplatenses y cuando sonó el himno argentino. La recaudación de más de 28 millones de liras fue destinada a las familias de las víctimas. River viajó con todas sus figuras, Carrizo, Rossi, Di Stéfano, Labruni y Lustó, verdaderos próceres de su rica historia. El resultado final, 2-2, terminó siendo una anécdota minúscula al lado de lo que significó ese gesto que hermanó a ambas divisas para siempre, y que José Antonio Martín Petón contó como nadie podría hacerlo, y es el colofón inmejorable para la crónica con que iniciamos esta nueva etapa en nuestro canal. Tiene, yo creo, River es dueño de la metáfora más bonita en la historia del fútbol. Yo creo que no hay nada semejante. Me parece que no hay nada tan emocionante como aquello que sucedió 20 días después del 4 de mayo de 1949. Un club que por entonces tenía medio siglo y que había añadido a su camiseta blanca la franja roja. Se fue construyendo un equipo cada vez más grande. Y al llegar a 1949, tenía en la máquina el quinteto atacante más brillante del mundo. No sé si el más o igual que el que más. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lostau. Pero irrumpiendo, un chico que había estado cedido en Huracán, la Saeta, socorro, socorro, allí llega la Saeta con su propulsión a chorro, y era Alfredo Di Stéfano. La única delantera que se le podía comparar era Menti, Loic, Gavetto, Machola y Ossola, la delantera del Torino. Pero aquel 4 de mayo de 1949, la delantera íntegra del Toro, más 13 compañeros, 18 de la plantilla, todos menos el segundo portero Isauro Toma, un joven de 19 años que estaba lesionado y no viajaba, se estrellaron contra la basílica de Superga en su ciudad. Murieron todos.
la mejor delantera del mundo con la máquina. ¿Y qué hizo River? River tenía un partido oficial contra Racing de Avellaneda, que iba primero y ese año sería campeón. Y además jugaba de forastero. Ponía Racing cancha en la Bombonera. Y no se presentó al partido con el equipo titular. No, consiguió que el gobierno de la Argentina le dejara un avión y se fue a Turín a honrar, como dice esa placa que se ve en Superga, a los caídos del Torino. Y con su equipo titular, despreciando el poder ganar un partido en su campeonato, llenó el viejo estadio Filadelfia para honrar a los muertos. Pues los chicos del maravilloso equipo de la banda Sangre, los juveniles y unos cuantos de la reserva, ganaron en la cancha de Racing 0-3. Y al mismo tiempo, Alfredo Di Stéfano y La Bruna marcaban 2 goles en Turín para empatar contra una selección que jugaba con la camiseta del Torino. River había llevado al máximo, saltando los océanos, el espíritu fraternal del fútbol. Y por eso, desde aquel día, fijaos cuando veáis un partido del Scudetto y el Toro no juegue con su camiseta grana habitual, porque estará llevando la segunda de sus camisetas, que es blanca, con una banda al pecho, en homenaje eterno al Club Atlético River Plate. Bien, José, bien. Bravo, Petón. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.